Bueno, vamos a comenzar con el punto de nuestros panelistas. Empezamos con el licenciado Eduardo Lisiaga para que pudiera compartirnos sobre esta ponencia. Ok, perdón. Disculpen, corrijo. Vamos a... Muchísimas gracias, qué gusto, de verdad, bendecido día para todos ustedes, todos y todas ustedes. Me siento sumamente honrado y muy contento de estar aquí y pues empezar a platicar un poquito de lo que es la materia propiamente de esta conferencia. Y si se fijan, es muy interesante la pregunta con la que cerró el señor, en este caso Alfredo, vamos a decir aquí, Alfredo, de que si podemos escindir, es decir, separar lo que es la fe de la democracia. Y para esto es indispensable primero saber el orden normativo o el marco jurídico que precisamente establece esta separación, ¿no? De manera, desde luego, legal. Y ahí debemos partir primero, que es el artículo 130 constitucional, el que estableció la separación total de lo que es Iglesia-Estado, ¿no? Y esto atendiendo a que la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, se trata de un Estado laico. Entonces, vamos primero partiendo de esa base y debemos establecer que algunos de los puntos clave que maneja el artículo 130 constitucional es, en primer lugar, la prohibición del proselitismo religioso en lo que es el ámbito público. Tampoco permite, y eso lo vamos a platicar ahorita más adelante, que los ministros de culto ejerzan cargos de representación. Aquí vamos a platicar un poquito y me voy a detener en algunos ejemplos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, pero que también podrían ser cuestionadas. Y también define las condiciones bajo las cuales pues, las iglesias pueden recibir beneficios fiscales, pero siempre y cuando, y con la limitante de que esto no se utilice precisamente para influir políticamente, ¿no? Y todo esto tiene un contexto histórico que yo creo que ninguno de ustedes es ajeno a ello. Y esto es al gran poder que amasó durante siglos, vamos a decirlo así. Aquí estamos en un foro académico y vamos a decirlo, la Iglesia Católica. Todos sabemos la historia que ha representado la Iglesia Católica desde los anales primeros del tiempo, cuando recién nace, y todo este gran poder que amasó y que era el que en dado caso determinaba quién iba a ser el rey. Era el que ponía y quitaba a los líderes de determinado lugar y era también la que determinaba cómo se iba a regular la sociedad en ese momento. Y podemos establecer un cúmulo larguísimo de historia sobre este punto, pero me voy a centrar propiamente en el caso de México, que es, si alguien recuerda, quién fue el primer presidente que hace esta separación propiamente de Estado e Iglesia. ¿Alguien recuerda por ahí? Exactamente, muchas gracias. Exactamente, Benito Juárez es el que establece esta primera división. ¿Por qué? Porque entendamos el contexto histórico que se estaba viviendo y el gran poder que se había amasado por parte de la Iglesia Católica. Ahorita todavía no voy a entrar en otro tipo de asociaciones religiosas porque fue precisamente el poder amasado por la Iglesia Católica lo que hace que primero con las leyes de Juárez, luego las leyes de Reforma, donde se hace la separación propiamente de Estado e Iglesia. En ese sentido, vamos un devenir histórico. Llegamos a un evento que es un parteaguas y es, considero, el segundo evento más importante por el cual ha pasado nuestra nación, que es la Revolución Mexicana.
y que la Revolución Mexicana culmina precisamente con lo que viene siendo nuestro documento que actualmente regula al Estado mexicano, que es nuestra Constitución política. Y es ahí donde se plasma ya de manera legal y de manera concreta lo que es propiamente el artículo 130 constitucional, estableciendo ya la base legal de separación de Estado e Iglesia. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. El artículo 130, como bien les había comentado, que además no ha sufrido muchas reformas y sigue estableciendo muchas limitantes, me voy a la primera de ellas, que es por qué se prohíbe al ministro de culto hacer proselitismo. Una aproximación, una idea que alguien pudiera tener, ¿por qué un ministro de culto no pudiera hacer proselitismo? Nuevamente, me estoy yendo únicamente al aspecto legal. Ahorita vamos a platicar los puntos que están, ahora sí que los puntos de la sí, ¿no? Eso es muy interesante y eso es lo que vengo también a lo mejor a dejarles más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, ¿por qué se imaginan que en ese sentido existe una prohibición expresa constitucional para el ministro de culto de realizar actos de proselitismo? ¿Alguien? Pues por miedo. ¿Pudiera ser? ¿Otra cuestión? Que éste pueda ejercer entre el pueblo y el contrapeso que le pueda hacer al... Exacto, precisamente es para mantener esta laicidad del Estado, esta separación de que de ninguna manera puede inmiscuirse la fe con la democracia. Y es donde, pues es el punto de esta conferencia. Pero ahora vámonos a centrar en qué es lo que dice finalmente los tratados internacionales sobre el tema. Vamos a recordar que en el caso, lo que es el Pacto Político de Derechos Civiles y Políticos, establece que cualquier persona puede participar en las actividades de un Estado, ¿no? Dice particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, que todo ciudadano tendrá el derecho y la oportunidad, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, que ahí es donde se incluye precisamente el aspecto religioso, de votar y ser elegido en elecciones genuinas. Así lo dice el pacto. Este es un pacto a nivel mundial y lo mismo refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos. El ser elegido es un derecho humano. ¿Por qué por ser ministro de culto no podríamos tener ese derecho, no? Y aquí es donde entro en algo que pudiera ser una cuestión muy debatible. Normas constitucionales, inconstitucionales o inconvencionales. Acabamos de establecer que la Constitución establece una restricción en el sentido de que el ministro de culto no puede ser elegido para un cargo público. Y esto fue confirmado por la Corte en un asunto en particular, ahorita les doy el dato, donde precisamente un ministro quedó electo. ¿Y qué creen que pasó? Tuvieron que, en este caso, deshacer la elección. ¿Por qué? Porque él, por su calidad de ministro de culto, no podía ser elegido. ¿Será eso justo? Ante un estándar de derechos humanos, ante un estándar convencional, la respuesta que dio la Corte en ese sentido es, bueno, finalmente, pues sí están los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte y estoy obligado, pero ¿qué crees? Que yo tengo una restricción constitucional y nada puede estar por encima de mi Constitución. Y ahí es donde entramos en un problema, y esto es lo que hace poco ustedes escucharon con la
debatida reforma judicial sobre este punto. Eso era lo que se peleaba, ¿no? Si por ahí escucharon o estuvieron atentos informándose sobre todo este proceso, pues ¿qué fue lo que pasó? Eso era lo que estaban pugnando, eso es lo que se estaba contraargumentando. Y decía, pues bueno, es que sí, la Constitución pues ahí establece esta cuestión, pero esto es completamente ajeno a un parámetro de derechos humanos y donde no podemos perder de vista que ya vivimos en un mundo globalizado totalmente y debemos precisamente atender y respetar estos tratados internacionales, porque si no, pues ¿cuál es el objeto de firmarlos? ¿De qué sirve suscribir un tratado internacional si al final no vamos a acatar los puntos a los cuales el Estado se somete? Y entonces, pues, esa es una de las preguntas y una de las interrogantes que yo les dejo. El ministro de culto no puede participar. Existe una restricción constitucional. Pero esa restricción constitucional es acorde a ese parámetro de derechos humanos. No. Finalmente, ¿por qué no podría un ministro de culto, en este caso, pues postularse para un cargo público? Y nuevamente regresamos a la primera pregunta. ¿La fe y la democracia deben de estar separadas? ¿De verdad existe ese riesgo latente de decir, pues es que como es ministro de culto, pues va a influir a miles de personas? Caramba, perdón, pero eso ya lo vemos todos los días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien me la puede decir de verdad, se los agradecería porque yo no la conozco y es algo que yo no les puedo responder en este momento. Y para tal efecto, y para no prolongarme más y cederle el uso de la voz a mis demás compañeros, vamos a platicar de algunas sentencias relevantes de la Corte. La que les decía del ministro de culto, este es el precedente que ustedes pueden encontrar y es muy interesante que la lean. Es la sentencia 2330 de 2007, donde precisamente ahí fue donde se resolvió que un ministro de culto no podía ejercer un cargo público derivado de la circunstancia de que existe esta restricción en la Constitución a través de la cual no pueden participar. La sentencia 937 de 2011 fue donde se analizó la situación específica de iglesias evangélicas en torno a que pueden recibir ciertos beneficios fiscales. Aquí ustedes son donde me pueden enseñar más a mí en este caso, pero que también tienen una restricción. Y esa restricción es que ese dinero no se puede de ninguna manera utilizar para un fin político, ¿no? Y podríamos, en otro caso, establecer uno de los criterios que a mí me gusta mucho también traer a colación, que es el que tiene que ver con, por ejemplo, la objeción de conciencia que se resolvió en torno, vamos a hablar aquí de dos ejemplos muy claros. El de primero de los testigos de Jehová, que ellos tienen una estricta creencia de la no violencia, y atendiendo a esa circunstancia, pues solicitaron ser eximidos de la prestación del servicio militar. ¿Alguien sabe aquí a qué nos referimos con el concepto de objeción de conciencia? ¿Sí? Doctor, dígame, por ejemplo. Es decir, si yo fuera ginecólogo, Ajá, y no estoy de acuerdo en realizar un legrado uterino o dar algún medicamento, misoprostol, qué sé yo, yo no estoy de acuerdo, mi conciencia no lo acepta por todo el aspecto cultural que he vivido, y deben respetar mis decisiones profesionales. ok. ¿Lo podrían castigar por eso? Bueno, intentaron. Ok, no voy a preguntar el caso específico, pero bueno, digamos, ¿lo pudieron haber castigado por eso? Sí. Pues, ¿qué creen? Que si lo hubieran hecho,
atrás hubiera estado un poder judicial para defenderlos, porque la objeción de conciencia es un derecho humano reconocido internacionalmente. ¿Me explico? Y es donde precisamente, y el ejemplo lo acaban de decir, es uno de los más claros que podemos en este momento platicar, ¿no? En el caso de la interrupción del embarazo, ya sabemos que la Corte ya lo declaró, que no hay delito, no se puede perseguir a la mujer que decide interrumpir legalmente el embarazo. ¿Cuál es el bien más importante que tenemos los seres humanos? La vida. Sin vida, No hay derecho. pues no hay derechos. Así de sencillo. Entonces, pues atendiendo a esta circunstancia particular, el caso en particular, pues la Corte determinó es legal la interrupción del embarazo. Pero ¿qué creen? Que hay personas que podemos no estar de acuerdo, que atendiendo a nuestra creencia religiosa y considerando la vida como el máximo valor humano, pues yo no soy doctor, pero me puedo negar si me fuera, con base en mis creencias religiosas, y eso no tendría por qué ser objeto de persecución, ni mucho menos de la tipificación de un delito. Y es con esto con lo que quiero llegar al último de los puntos que voy a tomar en mi intervención, en cuanto a que precisamente cómo se legitima la democracia de un país, cómo se da propiamente, cómo podemos hablar de que existe un Estado democrático. Y esto es cuando se permite a sus ciudadanos elegir libremente a sus representantes. Y esto es a través de ¿qué? Del voto. El voto es lo que legitima precisamente a nuestros funcionarios electos, y es lo que legitima también el quehacer político. ¿Y qué pasa si no votamos? Digo, nuestro Estado mexicano afortunadamente no tiene un castigo por no votar, hasta donde sé. Si ustedes un domingo de elecciones no se levantaron, dio flojera, el día anterior estuvo buenísimo el partido y me quedé dormido, y pues ya no me levanté a votar, ¿qué tiene? ¿Para qué voto? Si finalmente siempre quedan los mismos. Y allí esa apatía es lo que deslegitima propiamente a un poder democrático. Eso es lo que deslegitima a nuestros representantes cuando es una minoría la que se encarga de hacer la elección. No podemos estar hablando de una democracia legítima, porque no estuvo en la intervención de toda la sociedad la participación. Y yo me acuerdo que en muchas ocasiones, y esto no me lo van a dejar mentir, que hay muchas ocasiones cuando precisamente se acercan elecciones y que escuchamos esta clase de comentarios. ¿Y cuál es una de las respuestas más recurrentes que luego vemos por ahí, si tienen redes sociales o cualquier cosa? Una de las respuestas más recurrentes que es: pues si no votas no te quejes después. Entonces, ¿cómo podemos hacer efectivo de verdad nuestros reclamos? Y me parece que ustedes próximamente también, lo que es el Estado de Durango, va a entrar en un proceso de elecciones, no solamente las que van aparejadas para escoger a sus representantes del Poder Judicial, aspecto muy novedoso, pero que no nos corresponde en este momento propiamente hablar de él. Pero finalmente es a través del voto en que podemos ejercer plenamente nuestros derechos. Es a través de informarnos, de conocer a los candidatos para elegir a los que resultan más idóneos al cargo. Y es precisamente aquí donde la influencia de una persona puede cambiar la percepción de otra y puede también influir en ese sentido, y no lo digo en un aspecto mal empleado,
o sea, de una mala influencia, no, de influir positivamente en animar a nuestros hermanos, en animar a la sociedad en general, que tenemos que salir a votar, porque si no, pues después no sé qué. Muchas gracias.